Pero volviendo a Lutero, Chuy, tenemos a un teólogo de la experiencia, tenemos a un teólogo, aún como yo mencioné, místico. Y a la gente no le gusta esa palabra. A la gente no le gusta esa palabra. Martín Lutero era un teólogo místico. O sea, ¿qué quieres decir con eso? Martín Lutero tiene muchas cosas que podemos considerar. Simplemente el hecho de ver la tradición, cómo la veía. Ahora, volviendo al punto de la mística, ¿quiénes eran los teólogos que estaban detrás de Martín Lutero? Porque siempre John Eckhart. Tenemos a este exponente que acabas de mencionar, tenemos a una Bernardo de Claraval, otro exponente que influencia Guillermo de Ockham, de alguna forma me parece que influenció también el pensamiento de Lutero, o otros exponentes que estuvieron detrás. Entonces, ¿en qué consiste la mística? La mística consiste hay una palabra que ellos utilizan mucho, los místicos, como Santa Teresa y todos estos místicos que son muy rechazados por el ala protestante, pero ella utiliza una palabra acerca del arrebatamiento, o de hecho la mística utiliza lo que es ser arrebatado, ser tomado por Dios. Es una palabra que ellos utilizan en latín, no recuerdo cómo se dice, pero ser tomados. Lutero tuvo sus experiencias místicas, y él lo declara en uno de sus sermones, cómo él fue arrebatado al tercer cielo, igual que Pablo, es lo que él argumenta en una de sus sermones. Entonces yo puedo ver ahí, Chuy, cómo Martín Lutero, aún en su forma de culto, porque el que yo pienso que trabajó más en cómo lograr una nueva iglesia, o cómo lograr una iglesia, como algunos pregonan, de regreso a las fuentes, fue Calvino, porque Lutero realmente siguió con un sistema católico. Un sistema católico. De hecho, el luteranismo se consideran como, es un catolicismo evangélico, si lo podemos llamar así de una manera un poquito más clara, ¿verdad? De hecho, nomás cambia, por ejemplo, no creen en la cuestión de la transubstanciación, bueno, obviamente la cuestión de la autoridad papal, bueno, pero hablando en cierta manera, sustituyen al Papa, pero tienen a Lutero, que al final de cuentas se transforma como un Papa. Históricamente rechazan a León X y ponen a Lutero en lugar de León X. Es así, tan sencillo como es. Ahora, yo lo que sí quisiera hablar es que Lutero, en cierta manera, y obviamente recalcando ese punto, al hablar del tema místico, en la Edad Media no se veía tan mal. El detalle es que ni aún en el luteranismo la cuestión mística no se ve tan mal, obviamente entendida de una manera correcta. De hecho, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro de Vladimir Ulowski, en el cual dice que toda la teología es mística. ¿Por qué es mística? Porque nos permite accesar al misterio de Dios. O sea, todos tenemos una experiencia mística, ¿no? O sea, yo lo que yo estaba pensando hoy en la tarde, que íbamos a hablar de este tema. Todos los cristianos hemos tenido una experiencia mística, ¿no lo crees? De hecho, nomás como comentario, cuando dice Pablo que es arrebatado al tercer cielo, es una experiencia mística, ¿eh? Sí. Es un punto muy... O sea, no podemos decirlo de otra manera, ¿eh? O sea, es una experiencia mística. Y obviamente, según la tradición, nomás como para terminar el punto, muchos en la cuestión que tenían en Pablo de Tarso, se dice que ese tipo de judíos duraban sentados horas postrados buscando una experiencia mística acerca de Dios, ¿eh? Eso también es bastante interesante. Claro, eso me recuerda a un debate que tuviste por ahí en Facebook acerca de que si los judíos eran místicos o no. Oye, creo los judíos, claro, tienen sus aspectos de misticismo. Ahora, el mismo Señor Jesús, aunque algunos dicen, bueno, no, Jesús no se puede clasificar en la mística. Bueno, creo que si la mística, si la definimos de una manera más clara, como tú dices, de hecho, la mística ya empieza a ser criticada con algo que también tuvo mucho que ver en el pensamiento teológico de la Reforma, que es el Renacimiento. Entonces, el Renacimiento empieza a rechazar todo lo milagroso y todo lo de la mística, todo lo ritual, el ritual ya no tiene poder, que para Lutero tenía mucha importancia el ritual. De hecho, la iglesia luterana sigue guardando muchos rituales. Por eso hay muchas diferencias, visiones encontradas. Tenemos un principio regulador de Juan Calvino con una liturgia tradicional de Martín Lutero. Eso no compagina, no embona para nada. Es lo que la mayoría de personas cristianos
Desconocen cuando ponen a Calvino y a Lutero juntos como si realmente estuvieran de acuerdo en todos los principios. Y algo que Lutero guarda es la tradición. Ahora, decía un teólogo también que Martín Lutero él seguía guardando muchos aspectos de mística, aunque sí rechaza los excesos de la mística. Él rechaza la escolástica, rechaza la filosofía, como ya hemos hablado, rechaza la razón como cochina, como sucia, como inútil, útil para las cosas del mundo, pero no para Dios. Y Lutero lleva eso, pero la mística curiosamente no la rechaza todo. Tiene aspectos de contemplación, que tanto lo podemos ver en la iglesia ortodoxa como en la iglesia católica romana. Contemplación, ¿qué es toda la contemplación, Chuy? Pues yo creo que tú lo sabes bien, porque has leído varios libros de la iglesia ortodoxa, es estar en contemplación, en silencio. De hecho, nomás, o sea, para hacer un poquito más, hay que se congeló un poquito la imagen. Ok, parece que ya volvió. Parece que ya volvió y sigues. Así es. De hecho, es bastante interesante. Sí, ya. Nomás quisiera tomar en cuenta, y a lo mejor nomás como punto, el otro está ahí, estamos en unos comentarios acerca del puritanismo. Yo creo que ese alejamiento de la mística, yo creo que eso es lo que hace que el puritanismo norteamericano, porque sí quisiera hacer, sea tan pietista en cierta manera, como que buscan eliminar ese punto de contemplación o mística que tiene con ciertos métodos, que eso nos va a permitir ahorita introducirnos un poquito a la cuestión del metodismo, ¿eh? Eso va a ser bastante interesante en algunos puntos. Eso oye muy interesante. Ahora, solo volviendo un poquito a Lutero, Lutero, como tú bien comentas, Lutero como tal es un teólogo de la experiencia, lo estamos definiendo, es un teólogo de la mística y es un teólogo reaccionario, porque al final de cuentas, mucho de la reforma es reacción a lo que le pasa a Lutero. Lutero en sí no tanto que propone algo, de hecho sus comentarios, las 95 tesis que la mayoría de los protestantes no han leído, realmente no está abogando por una situación de una construcción de una nueva iglesia. La nueva iglesia luterana se dio por una reacción de la iglesia católica que los pulsa. Fíjate. Ahora, que en los catecismos de Lutero se dieron. Ah, sí. ¿Tú ves a Lutero como político, brother? No, yo lo veo como alguien que se deja llevar por la reacción. De hecho, esa es la gran diferencia entre Lutero y Calvino, ¿eh? Calvino sí era político. O sea, Calvino sí, Calvino estaba inmerso de la política. No, de hecho, Calvino. Él estaba totalmente inmerso en No, y aparte, no, y aparte, como te digo algo, y volviendo, es lo que quiero definir también. Lutero es un teólogo que reacciona y Calvino sí es un teólogo que propone. Eso es algo que yo sí veo muy diferente. O sea, Calvino sí propone un sistema de gobierno y Lutero no, lo tiene que hacer a raíz de lo que le pasa. Él tiene que reaccionar, tiene que dar una respuesta. Te exigimos una respuesta ante el obispo de Roma. Y él por eso muchas de sus propuestas fueron muy arrebatadas. De hecho, a la nobleza, el escrito de la nobleza, me parece que es ese escrito, tiene otro por ahí, él tenía ciertos aspectos de reconciliación con el obispo de Roma. Se estaba queriendo reconciliar. Pero después fue cuando ya empezó a llamarle anticristo por obviamente la presión política y aún por las cuestiones confesionales que él tenía. Pero Lutero, a la nobleza, como tú lo dijiste hace tiempo, como lo dijiste hace un momento, él propone el sacerdocio de todos los creyentes. Y se la creyeron, de tanto que surge un movimiento que se llama Anabaptista, y fueron bastante radicales, tomando en cuenta que cualquiera podía hacer esto, cualquiera podía hacer lo otro, y eso trajo pues trajo herejías y trajo desorden eclesiástico, es la verdad. Derrumbó la organización, y ese es un problema. Cuando una organización se derrumba, hay problemas. Ve muchas de nuestras iglesias evangélicas, no son organizaciones sólidas, y eso trae muchos problemas a la cuestión espiritual, quieras o no.